Hola, buenas noches. Voy a platicar acerca del estudio de caso que realicé para la actividad final de la unidad 2. Entonces, voy a apagar mi cámara para que el video quede con buena calidad. Voy a compartir pantalla. Parece que ya. Ok, muy bien. Entonces, este es el archivo RMD. Y yo decidí utilizar unos datos que tengo que forman parte de lo que he estado haciendo experimentalmente en el doctorado. Y es acerca de estudiar el comportamiento homostático en comunidades microbianas en Pozas Rojas. Entonces, el contexto del problema es que normalmente en las comunidades microbianas del suelo pueden o no exhibir comportamiento homostático. Este comportamiento se presenta en las comunidades microbianas cuando se evalúa cómo responde la estequiometría dentro de biomasa microbiana con respecto a la estequiometría del recurso. Es decir, dicho en términos sencillos, eres lo que comes, pero aplicado a las comunidades microbianas del suelo. Entonces, el comportamiento homostático se presenta cuando las comunidades son capaces de mantener su estequiometría al interior de biomasa microbiana, independiente de las variaciones en las relaciones estequiométricas que se puedan presentar en el recurso o en lo que comen las bacterias. Y cuando no existe un comportamiento homostático, es porque la comunidad microbiana, bueno, los nutrientes dentro de la comunidad microbiana sí están respondiendo a los cambios en la estequiometría del recurso. Entonces, tradicionalmente esto lo graficamos con relaciones estequiométricas. Se puede hacer para carbono y nitrógeno y para carbono y fósforo de forma como independiente. Entonces, las gráficas que se hacen son tradicionalmente el logaritmo de la relación estequiométrica entre carbono y nitrógeno microbiano en el eje de las Y, y en el eje de las X se pone el logaritmo de la estequiometría del recurso disponible. Normalmente los microorganismos se alimentan de nutrientes orgánicos disueltos, entonces es el logaritmo del carbono orgánico disuelto con respecto al nitrógeno orgánico disuelto, es decir, primero se puede calcular este coeficiente y luego se le aplica el logaritmo y es lo que se grafica. Y se hace de forma similar para lo que sería el carbono y el fósforo, nada más sustituyendo al nitrógeno por el fósforo. Entonces, dependiendo de cómo sea el comportamiento en los datos, es como podemos decir si la comunidad sigue o no un comportamiento homostático. Entonces, la pregunta que quiero responder es si las comunidades microbianas de las muestras de suelo y sedimentos de Pozas Rojas exhiben un comportamiento homostático. Y además, nosotros tenemos datos de muestreo en distintas estaciones, estación seca y estación húmeda. Entonces, también quiero responder si estas comunidades tienen comportamiento homostático o no, independientemente de la estación. Es decir, hay veces que, sobre todo para este tipo de sistemas que yo estudio, pueden variar en función a la estacionalidad de, básicamente, la presencia de lluvias, ¿sale? Entonces, lo primero que hice para preparar y limpiar los datos es cargar las librerías necesarias. Posteriormente cargué los datos. Yo los tenía en dos Exceles, uno para la estación seca y otro para la estación húmeda. Entonces, directamente hice lo que sería la importación del Excel. Ya lo único que definí son el tipo de datos que era cada columna. Entonces, estos son los datos para la estación seca. Tenemos el número de poza, el ambiente muestrado, los almacenes orgánicos disueltos y los almacenes carbono, nitrógeno y fósforo dentro de biomasa microbiana. Bueno, voy a correr de nuevo esto para que salgan las tablas originales porque creo que esta ya es una de las modificadas. Ok, entonces estas son las tablas originales. Poza, ambiente, nutrientes orgánicos disueltos, nutrientes en biomasa microbiana. Estos son datos para la estación húmeda, un total de 20. Y también tenemos la tabla independiente para los datos de la estación seca, con las mismas columnas básicamente. Entonces, ok, estos datos lo que muestran, nosotros tradicionalmente muestramos las mismas 5 pozas en estación seca y húmeda, por eso tienen aquí del 1 al 5. Luego el ambiente se refiere estos, SO y SC,
son muestras de sedimento que se obtienen de la zona como inundada de la poza, y las que tienen SH y son muestras de suelo. Estas tienen cobertura vegetal y estas no. Entonces, estos son los datos que obtenemos a través de los análisis de laboratorio. Ok, en este caso no tengo datos duplicados, solamente tengo algunos datos faltantes. En este caso es para la estación seca, me falta solamente una muestra de sedimento, y en los datos de la estación húmeda sí tengo varios sedimentos que no tienen dato porque no pudieron ser muestreados. No hay datos duplicados, entonces simplemente vamos a manejar como NA aquellos que no hay datos, ¿sale? Entonces, para la revisión de los datos, lo primero que hice es, prácticamente los datos están ordenados, pero para simplificar cálculos posteriores, me conviene agregar aquí una columna que sea acerca de la temporada en que se muestró, que es la parte que viene aquí. Entonces, esto es para agregar un vector que me marque la temporada, en este caso para la tabla de estación seca. Entonces, lo primero que hice es un vector vacío que tuviera la misma longitud que mis tablas de datos. Luego hice un ciclo for para que en el vector vacío me vaciara esta cadena de caracteres para cada una de las filas. Y al final lo que hice fue agregar con la función cbind este vector que repite seca para cada fila en lo que sería la tabla. Entonces, si lo corro, me manda nuevamente la tabla, pero ya tenemos aquí agregada la temporada, en este caso seca. Hice lo mismo para la tabla de estación húmeda, el mismo procedimiento, solamente agregando lo que sería la cadena de caracteres húmeda, que es esta. Entonces, aquí ya tengo la columna nueva que me marca la estación, ¿sale? Entonces, en este caso, ya tengo los datos limpios y listos para procesar porque ya cumplen las 3 características que se espera de este tipo de datos. En cuanto al análisis, lo primero que me conviene, como voy a hacer prácticamente los mismos cálculos para la estación seca y húmeda, es combinar en una sola base de datos. Entonces utilicé este comando, me di cuenta que sí generaba una sola base de datos, pero no me la guardaba en una tabla nueva, y para poder hacer los cálculos se me hizo más sencilla crear un nuevo data frame que tuviera pues las 2 columnas, que es esta parte del código. Entonces, si la corremos, nos arroja las mismas columnas, pero aquí ya tenemos la combinación de la estación seca y húmeda. Entonces, son un total de 40 filas, considerando las 2 estaciones. Y lo siguiente es crear las variables y hacer el cálculo de las variables que requerimos. En este caso, para el estudio del comportamiento homostático requerimos estos 4 cálculos. Entonces, yo lo hice todo en una sola. Se puede primero calcular los cocientes estequiométricos, que es lo que está entre paréntesis, y luego aplicar el logaritmo, pero yo lo hice ya todo junto. Entonces, lo dividí en pequeños pasos. Primero abordé lo que sería carbono y nitrógeno. Y bueno, lo intenté muchas veces, entonces hice una tabla de prueba que dejé aquí. Entonces, es la misma tabla, nada más con un nombre más cortito, y por si me equivocaba, pues para tener el código original. Entonces, es como una tabla copia. Entonces, aquí lo que tengo es agregar los datos del cálculo del logaritmo de carbono microbiano con respecto al nitrógeno microbiano. Hice un proceso similar. Como quería dividirlo en pequeños chunks, me convenía que los datos se me fueran agregando en esta columna, que es como yo lo estuve trabajando. Entonces, igual creé un vector vacío, luego hice un ciclo for para que me hiciera el cálculo. Aquí está la fórmula. Hace el logaritmo de la tabla, particularmente de la columna carbono microbiano para cada fila, entre el dato de nitrógeno microbiano para cada fila, y lo guardé en este vector. Posteriormente ya nada más agrego lo que sería el vector de resultado, que es este, en la tabla, ¿no? Entonces, cuando lo corro, vemos que ya aquí tenemos el primer dato que requerimos para evaluar el comportamiento homostático. Entonces, esto lo hice similar también para el logaritmo COT-NOT. Es la misma estrategia. Hago un vector vacío, hago el ciclo for para que me haga el cálculo y agrego el vector a la columna del
logaritmo de COT-NOT, que es esta de aquí, ¿sale? Entonces, hago lo mismo para los datos de carbono y fósforo, el mismo procedimiento. Entonces, los voy a correr, ya nada más para ver la tabla final que genera. Aquí ya vemos el cálculo del logaritmo de carbono microbiano, fósforo microbiano. Me falta el de los nutrientes, que es este que está aquí, ¿sale? Entonces, el mismo proceso. Y al final lo que tengo es ya una tabla, un data frame, con todas las columnas agregadas de las variables nuevas que generé y con el cálculo, tanto para la estación seca como para la estación húmeda, respetando los datos originales, ¿no? Entonces, ya en la parte de resultados, lo primero que hice fue generar una tabla como de resumen. Esta tabla es muy larga, entonces pues luego es un poco tedioso ver tablas tan grandes. Entonces simplemente hice una tabla exclusiva de las variables nuevas que creé y que son las que voy a utilizar para hacer las gráficas. Le llamé tabla resumen y lo único que hice es usar esta función y explicar cuáles son las columnas que yo quería mantener en la tabla de resumen. Entonces, este chunk me genera igual, pero ya solamente tengo los datos de interés, los que ocupo para evaluar el comportamiento homeostático, que serían estas 4, que son nuevas variables que generé, y los datos de identificación. En este caso, el orden es distinto para, pues, mayor sencillez de la tabla. Y posteriormente hice el primer gráfico para evaluar el comportamiento homeostático para nitrógeno y carbono por ambiente muestrado. Entonces, en este caso sí ya hice como un solo código, que sería este, y básicamente lo que grafico en X es el logaritmo del recurso y en Y el logaritmo de la estequiometría dentro de biomasa microbiana para carbono y nitrógeno, como se especifica aquí. Entonces, esta es la gráfica que me arroja el programa. En este caso, lo que estamos viendo es que como los puntos forman líneas que siguen una pendiente distinta de cero, podemos asumir, hay que corroborarlo con un análisis de regresión, pero a este punto podemos asumir que el comportamiento no es homeostático. ¿Cómo se vería un comportamiento homeostático? Como una línea totalmente horizontal. Entonces, para los 4 ambientes, sin importar la estación de muestreo, yo tengo un comportamiento no homeostático para carbono y nitrógeno. Y en el caso del nitrógeno y el fósforo, también hice básicamente una construcción muy similar. Estoy graficando la relación del recurso COT-POT con INY, el logaritmo de la relación carbono-fósforo microbiano, también por ambientes muestrados, sin importar la estación. Entonces, en este caso, el gráfico que me genera es un poquito más aleatorio que el anterior, no está la tendencia tan clara, pero aún así, por cómo se comportan los datos, podemos asumir que tampoco hay un comportamiento homeostático para lo que sería el carbono y el fósforo, ¿sale? Entonces, aquí también igual lo conveniente sería agregar un análisis de regresión para poder evaluar la pendiente y qué tan diferente es de cero, ¿sale? Entonces, sin importar la estación, húmeda o seca, estas comunidades microbianas tienen un comportamiento de tipo no homeostático para cada ambiente que yo estuve mostrando. Y lo último, mi última pregunta, era evaluar si en las estaciones variaba el comportamiento homostático. Entonces también hice una gráfica a partir de la tabla de resumen. Y en este caso lo que hice pues fue, en lugar de hacerla por ambiente muestrado, lo hice por temporada, que es esta que se muestra aquí. Entonces, en este caso, también solo tomo como por ejemplo el logaritmo de carbono nitrógeno y logaritmo de COT-NOT. Y en este caso también tenemos unas líneas con una pendiente bastante distintas de cero, tanto para la estación húmeda como para la estación seca. Entonces, sin importar la estación, el comportamiento sigue siendo no homeostático. Es decir, la estequiometría al interior de la biomasa microbiana sí es función de la estequiometría que tiene el recurso o lo que comen la comunidad microbiana del suelo. Y bueno, con esto finalizaría. Entonces, en conclusión, pues definitivamente estas comunidades siguen un comportamiento no homeostático donde dependen de la disponibilidad de recursos que tengan a mano y la calidad particularmente que estos tengan. Aquí voy a agregar nada más la liga del video
Y pues muchas gracias. Quedo atenta a dudas y comentarios.